Buenas tardes desde 40 Crypto. Bueno, vamos a hacer la actualización del análisis de Bitcoin en un día muy importante, ¿vale? Antes de nada, pues bueno, valorar el análisis del viernes se realizó en el que se establecía, ¿vale? Aproximadamente en esta vela, se decía que si cerraba por debajo de los 42.800 dólares podría alcanzar la zona de los 41.300 dólares que coincidía con el Golden Pocket, ¿vale? Zona en la que ha estado a lo largo de la tarde en una serie de velas, ha aguantado en esa zona para después desplazarse hacia abajo y continuar con la corrección, ¿vale? Así que bueno, ahora ¿qué podemos esperar de cara a los próximos días? En este caso, como ya se anunciaba por el grupo, estamos en una situación crucial para el precio de Bitcoin y como ya sabéis para el resto de las criptos, pues que todo depende de Bitcoin en definitiva, ¿vale? Entonces, tenemos la vela bajista del día de hoy, ¿vale? Una vela bastante fuerte a nivel bajista, con un 4% de caída de Bitcoin, aproximadamente hoy ha perdido 1.500 dólares de valor, ¿vale? Y vamos a ver qué es los indicadores, por así decirlo, que podemos utilizar o que podemos ver o interpretar de esta situación, ¿vale? Bueno, en primer lugar, esta línea de tendencia, como decía, ha quedado rota, ¿vale? Con bastante fuerza además, así que se suprime ya de nuestro análisis y se rompe, como decimos, esa línea de tendencia. Ahora, teníamos aquí un bearish order block que había actuado a la perfección en esta zona de oferta y ha tirado el precio a la baja, ¿vale? Necesario tener en cuenta que con esta bajada que llevamos en las últimas semanas, ¿vale? Se ha eliminado el efecto expansivo que había tenido esta subida, ¿vale? Es decir, en poco tiempo se ha corregido la subida que había tenido, lo cual obviamente no es muy favorable para el sector. Por otro lado, tenemos una importante zona para ser optimistas, en el sentido de que la vamos a dibujar a continuación. Como ya sabéis, tenemos un bullish order block, que básicamente es la última vela bajista antes de un movimiento alcista que se repite en esta ocasión, ¿vale? Vamos a situar este bullish order block, lo vamos a pintar de verde, ¿vale? Y tenemos, como ya veis, una zona o posible zona de reacción del precio. Como ya os decía antes, por eso es tan importante que este bullish order block, al igual que aquí teníamos un bearish order block que ha actuado bien, en el sentido de que ha cumplido su función y ha tirado el precio a la baja, pues bien, ahora tenemos aquí un bullish order block muy importante. Si se rompe este bullish order block y habiendo roto la línea de tendencia alcista que teníamos, ¿vale? Pues lo normal es que el precio continúe cayendo. Importante, ¿hasta dónde podría llegar a caer si rompe este bullish order block? Pues bueno, aquí tenemos el 78% de Fibonacci, ¿vale? Del último impulso alcista. Si lo trazamos desde este punto hasta el punto máximo, ¿vale? Los retrocesos que se podrían originar en esta evolución alcista coinciden con el 78% de Fibonacci en esta zona como zona de posible reacción, que sería aproximadamente los 39.900 dólares, de los cuales obviamente no está muy lejos. Antes de llegar a esa zona tenemos esta zona de reacción, que es un bullish order block, como ya hemos dicho, y que por tanto puede permitir la reacción del precio, en este caso al alza, ¿vale? Vamos a explicar el por qué se ha producido esta caída repentina y rápida en el precio. Como decíamos el viernes, aquí teníamos un nodo de volumen, aparte de cerrar por debajo del 50% de Fibonacci en el retroceso, ha perdido una zona de volumen importante. Entonces, como ya explicamos en las clases de volumen profile, cuando se produce la ruptura de un nodo, pues habitualmente la caída es más fuerte, al igual que el alza, como se produce en esta vela de aquí, es más fuerte, ¿vale? Tenemos una zona de menor interés, por lo tanto, la ruptura al alza es más fuerte, puesto que tiene pocas órdenes de venta que sobrepasar. Mientras que aquí ha ocurrido lo mismo, pero al contrario, se rompe esta zona de volumen, tenemos una zona de muy escaso volumen, por lo tanto, bajas órdenes de compra y venta y por ello se produce esta vela tan fuerte, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia también de estudiar siempre el volumen. Como vemos, el precio se encuentra en 40.600 dólares, 40.500 y se aproxima cada vez más a la base de la vela y por tanto del bullish order block. En este caso, como decimos, es fundamental que no se produzca la ruptura de esta zona. Sería clave que efectivamente el precio parase de caer a lo largo del día en esta zona, posteriormente mañana se produzca una leve corrección al alza y continuemos alcistas, superando poco a poco los distintos niveles que podemos plantear, ¿vale? Entonces, como digo, se está produciendo la reacción a lo largo del vídeo, importantísimo y como
más atención podemos marcar esta zona, es fundamental no perderla. Es fundamental que este bullish order block, al igual que este bearish order block, actúe de forma positiva en este caso para nosotros. ¿Por qué es fundamental? Porque independientemente de que se opere en short o en long en las criptos, para todas aquellas personas que poseen inversiones en spot y que no han ido retirando, actualmente las criptos, especialmente las que no son Bitcoin, es decir, las altcoins, sufren mucho cuando Bitcoin corrige de la forma en la cual está corrigiendo. Prueba de ello es los stop loss que se han podido tener o los cierres de operaciones porque han vuelto a entrada después de haber generado diferentes porcentajes de beneficio, ¿vale? Entonces es clave, disculpad que se ha movido el Fibonacci, es clave aguantar esta zona. Este bullish order block, que en caso de que efectivamente reaccione al alza confirmaría aún más esta zona como principal soporte para posteriores caídas y veremos si verdaderamente rebota. Como digo, me puede llevar a confiar en esta zona. Lo primero, que llevamos varios días de caída, ¿vale? Entonces, en algún momento, obviamente, tiene que tener esta caída un retroceso al alza, ¿vale? Eso es uno de los motivos, que habitualmente no se produce la caída de forma inmediata, sino que poco a poco vamos viendo cómo evoluciona. Otra de las razones es, como digo, este bullish order block y además, en caso de romper el mismo, podríamos incluso esperar una posibilidad de reacción en el precio de Bitcoin hacia el 39.800 dólares. Es decir, podría, si no rebota en el bullish order block, podría rebotar aquí abajo en el 78% de Fibonacci para intentar recuperar algo de valor, ¿vale? Entonces, por eso digo que, a mi parecer, tenemos el soporte de esta caja verde, que es el bullish order block, y en su caso el 78 de Fibonacci como siguiente punto a tener en cuenta. Como digo, si se produce la ruptura de estos patrones, pues básicamente tendremos ya una situación mucho más desfavorable en el mercado cripto. ¿Por qué? Pues porque se podría iniciar una corrección que lo normal, como se ha producido a lo largo del tiempo en Bitcoin, que podéis hacer un repaso sobre el gráfico en temporalidades más grandes, lo normal es que en Bitcoin se produzca la corrección en cuanto a llenar estas velas. Es decir, que la corrección podría ir encaminándose a llenar estas velas que dejó sin cubrir, ¿vale? Por lo tanto, podríamos estar viendo perfectamente valores similares a los que se establecían en enero. Otro punto a tener en cuenta, si finalmente el mercado continúa a la baja, es este punto, ¿vale? Como ya os decía, en diciembre era una zona de grandísimas confluencias por parte de 3 confluencias que se juntaban en ese punto. Sin embargo, ahora incluso se produce otra confluencia adicional, que es el 1,27% de Fibonacci, el 127%, ¿vale? Que serían los 34.700 dólares. Zona de nuevo de gran confluencia que además, como vamos a ver, coincide con un nodo de volumen anterior. De hecho, en su momento era el POC y por tanto, además tenemos aquí un soporte según el Parabolic SAR, es decir, sería una zona de gran confluencia y yo personalmente, en caso de que el mercado continúe a la baja, volvería a considerar esta zona como lugar en donde se puede producir un rebote al alza y en su caso continuar cayendo o no, dependiendo de lo que haga en esta zona. Por lo tanto, para mí vuelve a ser una zona fundamental. Pero como digo, esto es más a largo plazo. A corto plazo, en nuestro análisis de cara a los próximos días, como digo, debe funcionar perfectamente este bullish order block si no queremos que el precio de Bitcoin siga cayendo. Por lo tanto, soporte que incluso ya ha acariciado serían aproximadamente los 40.400 dólares, ¿vale? 40.300 dólares aproximadamente, y posteriormente ya nos iríamos al 78 Fibonacci a los 39.800 dólares, ¿vale? Serían los dos principales soportes que podemos esperar en los próximos días. Como resistencias, en caso de que se produzca una corrección en las próximas horas antes de que finalice la vela diaria, o en su caso que la vela diaria que tenemos en este momento no produzca muchas variaciones y cierre en el mismo punto, podríamos considerar para mañana la posibilidad de que se inicie un movimiento al alza correctivo, ¿vale? Correctivo de esta bajada, se puede iniciar un movimiento al alza y por tanto como resistencias, pues bueno, tendríamos los 41.600 que han sido perforados sin ningún tipo de problema, que es el 61 de Fibonacci, ¿vale? Sería básicamente una corrección desde los 48.000 y esperar que mañana se produjese básicamente lo que se conocería como una envolvente, ¿vale? Y que por lo menos nos lleve a esta zona. Si rompiese en la zona del Golden Pocket y el 61 de Fibonacci, podríamos encontrarnos en la primera zona marcada en diciembre, ¿vale? Aproximadamente los 41.700 dólares. Este sería uno de los
movimientos que más esperanzadores, por así decirlo, que serían que efectivamente aguante el bullish order block y que mañana tengamos una vela envolvente alcista importante. Eso sería lo más idóneo. También puede ser el caso de que esta vela alcance los 41.300 dólares, que es la zona del Golden Pocket. Por lo tanto, no sería una envolvente como tal, sino simplemente sería una vela alcista en el día de mañana, aunque quedaría mucho para recuperar en su caso estos importes. Por lo tanto, aquí tenemos básicamente los dos puntos clave a nivel de resistencia, ¿vale? Que nos confirmarían efectivamente que el bullish order block ha hecho su trabajo. Y luego, en caso de que se prolongue el movimiento alcista de mañana y el miércoles, en su caso, antes de que se vuelva a actualizar el vídeo, pues tendríamos como zona adicional los 42.800 dólares, lo que ya sí que es verdad que nos confirmaría en su caso una corrección de este movimiento bajista de una forma adecuada, al igual que no es sano cuando el precio crece de forma directa sin tener correcciones, tampoco es sano, por así decirlo, una bajada sin que se produzca una corrección en el precio, es decir, pequeños retrocesos de la bajada, retrocesos al alza para posteriormente continuar cayendo o no, dependiendo de cómo evolucione. Por lo tanto, ya hemos destacado básicamente lo que para nosotros se considerarían los principales soportes en esperar que aguante los 40.400 dólares aproximadamente y posteriormente el soporte de los 39.800 dólares, ¿vale? Hoy día se ve todo mucho más bajista, de hecho en las redes y demás vosotros podéis comprender que aquellas personas que lo tiraban al alza a Bitcoin porque así lo indicaban tanto el RSI como el MACD en temporalidad semanal, como el Squeeze incluso, todos los indicadores más utilizados indicaban que el movimiento se podría esperar al alza. Sin embargo, Bitcoin hoy ha demostrado que no respeta en algunas ocasiones las divergencias, que no respetan los indicadores técnicos y ha continuado a la baja. Por lo tanto, podemos esperar en su caso este retroceso al alza para ya sea sacar beneficio en long o en su caso las operaciones que aún no se han cerrado en spot o simplemente para que aquellas personas que tengan otra serie de inversiones ajenas al grupo puedan salir ya sea en ganancias o por lo menos en entrada, ¿vale? A continuación nos vamos a la dominancia. Una de las razones, como siempre explico, del mercado cripto y de cómo los movimientos correctivos de Bitcoin afectan, en su caso, a la dominancia, afectan al resto de las altcoins, es la dominancia. Y aquí tenemos básicamente lo que explicábamos el viernes. Si el viernes teníamos aquí un principal soporte, decíamos que se podría romper hasta la zona del 41,16%, lo que sería positivo para que las altcoins a lo largo del fin de semana recuperasen valor. Sin embargo, como ya podéis comprobar, no se ha producido, ha actuado de soporte adecuado y se ha prolongado al alza. ¿Qué puede provocar esto? Pues lo que está provocando. Si Bitcoin corrige y la dominancia sube, las altcoins sufren mucho y por tanto esto es lo que se ha generado. ¿Qué podemos esperar con la dominancia? Pues bueno, después de esta vela alcista, si finalmente mañana Bitcoin crece, teniendo en cuenta un retroceso en la dominancia, buscando de nuevo el soporte, podríamos esperar una recuperación importante de la SALT. Sin embargo, hoy, tras los movimientos que hemos podido ver, existe una gran presión a la baja, por lo tanto podríamos considerar que si Bitcoin continúa cayendo y la dominancia sigue subiendo, entonces tendremos la dominancia de Bitcoin acercándose a 42,42%. Sin embargo, como vemos aquí, ya hemos tenido 3 velas diarias, ¿vale? Aquí tenemos 2 y en su caso la de hoy que todavía está por confirmar pero que está rechazando en su caso la zona que vamos a dibujar, ¿vale? Vamos a dibujar esta zona como actualmente está actuando de resistencia en cuanto a la dominancia, es decir, después de esta caída se produce un rebote, ha vuelto a caer al soporte y ahora parece que está teniendo otro rechazo. Por lo tanto, si finalmente se consolida como rebote, como resistencia en esta zona para intentar volver a probar el soporte que habíamos mencionado el viernes, entonces en este caso sí que podríamos esperar una evolución favorable en las altcoins siempre que Bitcoin haga lo que hemos mencionado, es decir, un cierre de vela superando la resistencia, por lo menos buscando el Golden Pocket y el 61%. Eso sería bastante adecuado y esperemos que sea así para todos, porque básicamente es mucho mejor cuando el mercado cripto se encuentra al alza que cuando se encuentra a la baja, porque cuando se encuentra con tanta presión bajista, como digo, no se puede casi analizar, en el sentido de que el análisis técnico no es que falle, sino simplemente que no es respetado. Y por tanto, como decíamos la semana anterior, teníamos una señal al alza en el semanal en el MACD, aquí teníamos en su caso hoy una divergencia alcista en el RSI y como digo, cuando hay tanta presión a la baja no se respetan apenas los indicadores como estáis comprobando, ¿vale? Entonces seguimos atentos a este bullish order block, importantísimo no perderlo.
Y luego, pues bueno, también, como decíamos el viernes, aquí teníamos un bearish order block que coincidía en su caso con el 38 de Fibonacci en el market cap total del mercado, y lo que se ha producido es un grandísimo rechazo a esta zona para volver a caer sin ningún tipo de control, por así decirlo, hasta el 23 de Fibonacci, en donde al parecer, por el momento, está parando. Así que bueno, para el market cap total del mercado cripto, y que por tanto es también indicativo tanto de cómo puede afectar a la dominancia y a las propias altcoins, esperamos que el cierre de vela se produzca por encima de 1,84 trillones de dólares, es decir, por encima del 23 de Fibonacci, para posteriormente consolidar e intentar volver a superar el bearish order block en el market cap total. Como digo, si se rompiese esta zona, aparte de lo ya negativo que podemos observar en Bitcoin en cuanto al precio y en cuanto a las altcoins, si el market cap total sigue cayendo, la siguiente zona a tener en cuenta serán 1,75 trillones de dólares. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos un bullish order block y en donde se ha producido una gran reacción en los últimos tiempos, ¿vale? Así que esperamos, como digo, que se produzcan las cosas a nuestro favor, en el sentido de que el market cap recupere 1,84 trillones, que como veis no se encuentra muy lejos. Esperamos que la dominancia siga rechazando esta resistencia y continúe a la baja para que las altcoins puedan recuperar. Y con respecto a Bitcoin, que básicamente es lo que mueve nuestro mercado, y por eso se analiza cada 2 días, lo que tenemos que esperar en Bitcoin es que, como digo, este bullish order block reaccione. Antes de finalizar el vídeo nos vamos a ir a temporalidad de 2 horas para ver que en este caso el bullish order block actualmente está siendo perforado hasta la línea más baja, es decir, ahora en esta temporalidad de 2 horas tenemos una vela que acaba de iniciarse y que veremos, como digo, en la próxima hora y 45 minutos si finalmente el bullish order block aguanta o si por el contrario tenemos que buscar el 78 de Fibonacci, ¿vale? Así que, como digo, tenemos una vela de 2 horas actualmente, los 16 minutos que llevamos alcista. Veremos si se convierte en un envolvente para que efectivamente aguante el bullish order block. Por lo tanto, son 2 horas clave en el mercado y son días clave para los próximos meses de Bitcoin. Si Bitcoin logra romper y nos vamos bajistas, entonces esto tendrá bastantes efectos negativos en la SAL, y al igual que pasó en enero e incluso en diciembre, tendremos meses bajistas que son bastante duros a la hora de ver cómo nuestras inversiones en spot y demás es bastante más complicado operarlo. Sin embargo, seguimos, como digo, observando una posibilidad de rebote que se encuentra en esta zona, entre el bullish order block y en su caso el 78 de Fibonacci. Así que bueno, un saludo a todos, espero que tengáis buena semana y que el análisis os ayude en vuestras operativas.